Bueno, pues muy bienvenidos a esta charlita. Agradeceros mucho la presencia aquí, dado la hora, el día que es, ahí medio un puente. Largo. Puente largo. Bueno, el lunes hay quien tiene puente. Bueno, y nada, gracias mucho que estéis aquí. Y bueno, yo quisiera trasladaros una preocupación, ¿no? Una preocupación, un tema que me ha ocupado tiempo y que ha ocupado muchas de mis reflexiones, y que es precisamente la gran recepción que ha tenido en Occidente dos corrientes orientales de pensamiento, religiosas orientales, como son el yoga y el budismo, y la grandísima aceptación que ha tenido o sea, se cuentan por millones de practicantes en Occidente, los practicantes del yoga y el budismo, frente a los sistemas tradicionales de Occidente de iniciación y de realización espiritual y demás, ¿no? Que no cuentan ni con mucho ni siquiera con la popularidad que tienen estas disciplinas, estas filosofías, ¿no? También es cierto que tal vez no se hayan recogido en toda su profundidad, también eso es cierto, pero ya solamente las capas superficiales, ¿no? de estas dos formas de pensamiento o formas de iniciación han causado furor, ¿no? Y bueno, lo que pretendo con esta charla de hoy es lanzar una hipótesis, ¿no? Es decir, todo lo que os voy a contar aquí es fruto de estudios, es muy cuestionable y ojalá, pues bueno, es decir, cuando acabemos lo podamos discutir y salgan ideas nuevas o críticas a lo que yo os voy a trasladar. Es decir, que aquí no hay ninguna verdad absoluta, sino sencillamente una hipótesis que yo lanzo como reflexión para explicar un poco este fenómeno. Y lo que más me preocupa, bueno, tal vez la palabra preocupación no sea la más indicada, ¿no? Es decir, pero bueno, es que tratándose de sistemas de iniciación antiguos, filosofías iniciáticas antiguas, si realmente esas filosofías iniciáticas nosotros las podemos recibir tal cual nos vienen, o por otra parte habría que revisarlas y reelaborarlas y readaptarlas al ser humano, al ser humano no, al occidental, a la persona, pues bueno, es decir, como vosotros o como yo, que vive en el siglo XXI en España, ¿no? En España, en Barcelona, donde sea. Es decir, el tema es, ¿eso nosotros nos puede servir igual que a un yogi de los Himalayas de hace 6, 7 siglos, 8? Tanto no. El tema es, ¿nos sirven lo mismo? ¿Podemos, y estas técnicas, estas prácticas pueden ofrecernos los mismos niveles de realización que ofrecían esos yogis y esos monjes budistas, por ejemplo, hace 20 siglos? Bueno, no tantos, ¿no? Es decir, y ese es el tema, ¿no? Es decir, los seres humanos hemos cambiado y por tanto estas vías iniciáticas deben ser revisadas y adaptadas al hombre moderno, o sencillamente por tal como nos llegan y tal como se nos presentan ya nos pueden ofrecer, nos van a otorgar a los occidentales modernos los niveles de desarrollo espiritual que dicen que se alcanzan, ¿no? La iluminación, etcétera, etcétera. Esa es un poco la reflexión. A mí, reflexionando sobre esto, me ha hecho cuestionarme muy profundamente un poco, pues esto, ¿no? Es decir, las posibilidades reales de iluminación, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Es decir, en qué proceso estamos realmente, ¿no? Es decir, y esto es una cosa que yo creo que
los teósofos podemos comprender mejor, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque vemos al ser humano desde su perspectiva evolutiva, ¿no? Y sabemos cuáles son, y sabemos porque comprendemos cuáles son los estadios ulteriores de realización, y para ello, bueno, es decir, hemos de comprender, analizando la esencia del ser humano y la esencia cambiante del ser humano, qué cosas podemos utilizar de estas técnicas o de estos métodos iniciáticos y qué cosas no nos van a servir. Esa es un poco la propuesta, ¿no? Ya que hay... Perdón, ¿conoces a Ana María Schluter? La monja Ana María Schluter. Bien, ¿no? Es un monje de los Himalayas. Igual. Sí. Nada más. Ah, pero hay pocas, ¿eh? Ella y un par más. Solo, pocas, pero las hay. Las hay. Bueno, yo aquí les lanzo propuestas, no, es decir, igual voy errado, ¿no? Es decir, pero mi intención también es, como estamos haciendo el taller que estamos haciendo, ¿no? Es decir, estamos explorando un poco una vía muy compleja que es la vía de meditación tántrica, el que incorpora elementos, bueno, ya lo veremos, visualizaciones, incorpora el uso de mantras, etcétera. El problema aquí es, yo he estado dando todas las conferencias en las que os hablaba de las palabras mágicas, ¿no? Es decir, que se utilizaban en Egipto, que utilizaban los gnósticos, que utilizaban los maniqueos y que ahora, bueno, es decir, y que utilizan los budistas y que ahora nos llegan, es decir, como fruto de una evolución de una gnosis, ¿no? Y ahora nos llegan una serie de palabras. El tema es, ¿esas palabras mágicas van a servirnos igual a nosotros? ¿Son capaces de transformar o de activar las cosas que tradicionalmente activaban a los monjes en India, en Nepal o en Tíbet? Claro, este es el tema, ¿no? Es decir, o no. Claro, obviamente aquí tiene que haber un trabajo por nuestra parte, por cada uno, ¿no? Es decir, de exploración de estas cosas, ¿no? Esto es un poco lo bonito que tiene, ¿no? El trabajo en la teosofía, ¿no? El que nos permite con esta conciencia y estos conocimientos probar otras cosas, investigarlas, descartar aquello que no sea útil y trabajar aquello que realmente sea útil y práctico, ¿no? Es decir, este es un poco el tema, ¿eh? Y una de las cosas que os quería poner sobre la mesa es algo que me parece muy importante, es algo que ya advierte la psicología moderna, la psicología analítica, la psicología transpersonal, que es que el ser humano, o sea, en términos psicológicos, experimenta un proceso de individuación. Pero es que ese proceso de individuación se puede explicar muy bien en clave teosófica, ¿no? Es decir, qué es lo que está sucediendo en el periodo histórico, ¿no? Es decir, qué está sucediendo con la mente humana, ¿no? Es decir, cómo evoluciona de lo gregario hacia la individualidad, ¿no? A lo largo de la historia, ese es el proceso, el recorrido que ha efectuado el alma, la mente humana, ¿eh? Un autor que es clave en toda esta historia es Carl Gustav Jung, ¿no? Es decir, una de las personas, digamos, con mayor... Claro, que una de las cosas que me gusta de Jung y me parecen muy interesantes es que todas las afirmaciones que tiene Jung, toda su filosofía, porque su psicología analítica es más filosófica, más filosofía que no psicología, estaba basada en una práctica clínica. Estaba basada en una experiencia contrastada de trabajo con pacientes, ¿no? Es decir, en el que pudo, bueno, pues de alguna manera fundamentar todo lo que él estaba explicando, ¿no? Todo lo que él explica de ese proceso de individuación, bueno, es decir, se apoya en sus estudios además en distintos países, pues habéis leído la autobiografía, él viajó por distintos sitios y pudo ver también, contrastar la humanidad en sitios diferentes, en qué estado en ese proceso de individuación se encontraba.
Y esto también lo podemos explicar en clave teosófica. El proceso de individuación no es algo que nos tendría que resultar extraño, ¿no? Es decir, el comprender ese proceso de individuación, porque es un proceso que tiene mucho que ver con la vinculación, el vínculo de la mente humana con los distintos vehículos sutiles. Es decir, hay como una especie de bucle, ¿no? Es decir, de la mente respecto a sus cuerpos sutiles, ¿no? Esto lo veremos con más detalle. Pero como os decía, ¿no? Es decir, culturalmente, y subrayo la palabra cultural, ¿no? Es decir, todo lo que es el periodo histórico, se advierte una evolución de la humanidad que va de la conciencia grupal, ¿vale?, de lo gregario, a la conciencia individual. Esta es la clave, ¿no? Es decir, esta es la idea esencial, la idea nuclear que os quería trasladar, ¿no? Ahora veremos un poco con detalle, ¿no? Es decir, cómo en la historia se van viendo todos esos procesos, ¿no? Es decir, y claro, si vemos en la historia esos procesos, también podremos ubicar estos trabajos de iniciación en cada una de los periodos culturales, por decir una manera, ¿no? Es decir, en cada etapa, ¿dónde ha surgido, ¿no? Es decir, el yoga y el budismo, en qué etapas se desarrollan, surgen, se desarrollan, ¿no? Es decir, y luego veremos, pues claro, decir, si los occidentales resulta que hubiéramos dado un paso más en el proceso de individuación, esas técnicas nos quedarían atrás, quedarían de alguna manera relacionadas o vinculadas a una etapa de desarrollo que nosotros ya habríamos pasado, y por tanto esas técnicas tal cual las utilizaban y se utilizan todavía en países donde no se ha producido esos procesos de individuación, deberíamos adaptarlas. Yo no digo que no sean útiles, pero que deberíamos estudiarlas y reinventarlas para proponerlas al individuo moderno, al individuo moderno en el estadio de evolución de su individualidad. ¿Me seguís un poco con lo que Claro, este proceso de individuación, ¿qué supone? Supone que se han ido perdiendo una serie de facultades y se han ido ganando otras. Por tanto, claro, las facultades clarividentes se dejan atrás y se potencian las cualidades intelectuales y un mayor discernimiento en el periodo de vigilia. Vamos a tener en cuenta esos dos periodos, digamos, que configuran la conciencia global, lo onírico y la vigilia, ¿vale? Hoy en día es como si hubiéramos pendulado, hubiéramos salido de lo onírico o de una conciencia en la que lo onírico estaba mucho más presente a una conciencia donde se ancla prácticamente en su totalidad en la vigilia, dando la espalda a lo onírico, ¿vale? Este es un poco el proceso, ¿no? Es decir, cómo ha ido cómo ha ido evolucionando, lo que hemos ido perdiendo. Claro, al perder contacto con lo onírico se pierden facultades clarividentes, porque las facultades clarividentes están muy relacionadas con lo astral, con el mundo de los sueños, es decir, con toda la astralidad, con todo el conocimiento, el contacto, la relación intensa con el vehículo astral. El cuerpo de deseos, que el cuerpo de deseos, la psicología freudiana, la psicología analítica, es decir, toda la línea, le llaman libido. La libido, si vosotros leéis un poco la caracterización, el concepto de libido que utilizan los psicólogos analíticos, es un cuerpo de deseos. En el fondo, es el aspecto, digamos, de la psique humana donde se vuelcan todos los deseos, de manera que libido y cuerpo astral podríamos realmente identificarlos, ¿no? Y a mí no me extrañaría que un autor como Carl Gustav Jung hubiera leído bastante teosofía para concluir lo que concluyó. Creo que era filósofo, ¿no? Me lo han dicho que era filósofo. En algún momento el tipo se desmarca de la teosofía, pero es incuestionable que leyó mucha teosofía. Como mínimo estudiante de teología, seguro. Seguro que lo fue. Seguro que lo fue, porque es que, también no era raro en la época en la que él vivió,
la época, digamos, de mayor auge de la teosofía, ¿no? La teosofía estaba en boca de todo el mundo, Einstein, había mucha gente muy importante que se inspiró en los textos teosóficos, ¿no? Y de hecho... él la nombra mucho a veces en los libros. Y de hecho hay que pensar que tanto el yoga como el budismo oriental, tal vez salvo excepción del budismo tibetano, que quedó bastante aislado en Tíbet, el resto del budismo y el yoga también, ¿no? Son fruto del contacto de Oriente con Occidente y sobre todo del interés que muchos occidentales, y en particular la sociedad teosófica, mostró por recuperar el budismo, por ejemplo el budismo en Sri Lanka y en otras partes del mundo, ¿no? Es decir, en India, y el interés por el yoga. Sabéis que, a ver, el yoga moderno, lo que nos llega actualmente, lo que hoy en día se ha difundido, no es el yoga del Hatha Yoga perdido, de los textos tántricos y del Hatha Yoga antiguo, sino que las versiones más modernas que hicieron maestros modernos, como fueron Swami Vivekananda, Krishnamacharya y toda una serie de personajes que son los personajes que rescatan el yoga de la India y lo actualizan. Es un yoga actualizado, no lo perdamos nunca de vista. Y Swami Vivekananda tuvo contacto con la teosofía, es decir, leyó mucha teosofía. Y todos estos autores tuvieron un contacto con la teosofía, se apoyaron en la teosofía y la teosofía les apoyó. En su momento la sociedad teosófica jugó un papel muy importante en la independencia de la India y en la recuperación del legado cultural de la India. Esto no lo perdamos de vista. ¿Vale? Bien. Pero bueno, es en este proceso, digamos, de individuación donde yo quiero colocar un poco la atención, ¿no? Es decir, si en este proceso de individuación se puede, de alguna manera, es un poco artificial, pero se puede periodificar, ¿no? Es decir, las distintas etapas del desarrollo de la mente que va de lo gregario hacia lo individual, ¿no? A lo largo de la historia. Bien, el proceso de individuación en su forma completa, o al menos la más completa, se da y se ve claramente en Occidente, pero no tan claramente en Oriente. Y esto es un factor que me gustaría llamar la atención. Es decir, hay elementos ahora veremos un poco de la mente racional, digamos que sería, os hablaré de 3 tipos de mente. La mente inferior, ¿no? Inferior o sensible. La mente racional y la mente consciente separan de alguna manera la mente inferior de la mente superior, humanas, que sería, digamos, uno de los 3 aspectos monádicos en la etapa, digamos, en el ámbito de la manifestación, ¿no? Es decir, entre la mente superior, humana superior, y la mente inferior, que es una mente sensible, muy relacionada con el cuerpo astral, hay 2 desarrollos intermedios, ¿no? Es decir, que se pueden advertir, que se pueden de alguna manera ver esos procesos en el desarrollo cultural, en la cultura, a lo largo de la cultura de la humanidad, ¿no? En todo el proceso cultural. ¿En qué lugar pondrías tú Sri Aurobindo? Sri Aurobindo, Inyu. No, yo no voy a poner a personajes y filosofías concretas en ninguno de estos ámbitos. Yo lanzo un poco la propuesta, digamos, en términos muy generales, para que lo estudiemos y luego trabajo mucho sobre esto.
Sí, ¿no? Y dentro de todo, Aurobindo me parece que es uno de los autores más occidentalizados, ¿no? Con su compañera la Mer. Como os decía, el proceso de individuación se ve claramente en Occidente, en el resto del mundo no parece haberse dado de la misma manera. Es decir, no parece haberse, o sea, la humanidad no parece haber evolucionado hacia un alma, hacia una mente, digamos, más, más individualizada, ¿no? Es decir, la individualidad tan fuerte y tan clara se da sobre todo digamos, en Occidente, ¿no? Es decir, y Occidente, tenemos por Occidente, pues bueno, América, Europa, es decir, donde la cultura occidental ha estado más activa, ¿no? Y obviamente con todo el mundo que no estoy hablando de un desarrollo racial, sino cultural, por tanto todo el mundo que ha estado en contacto con esta cultura es decir, muestra de alguna manera estos aspectos de individuación, que no se trata de una cuestión racial ni nada. En Occidente el individuo busca cómo organizar sus relaciones sociales sobre la base del individualismo y la libertad. Y estas son dos puntos sobre los que quiero llamar la atención, que son muy importantes, y por eso la presentación, digamos, de la charla ponía la imagen de un Buda y la imagen de la Estatua de la Libertad, ¿no? Fue precisamente en la Biblioteca Rus, donde tenéis una representación de la Estatua de Libertad, de la Alma Libertatis, ¿no? Es decir, cuando tuvo una especie como de revelación. A los pies, se estaba dando en la Biblioteca Luz, se estaba dando una conferencia sobre los movimientos libertarios, o sea, sobre la influencia en el movimiento social de movimientos espirituales, en particular de la francmasonería y la Rosacruz, ¿no? Es decir, cómo estos movimientos habían propiciado, ¿no? Es decir, todas las transformaciones de la organización social, digamos, de Occidente. Y ahí, claro, me di cuenta de una cosa, y es que probablemente igual vosotros os habéis dado cuenta mucho antes, ¿no? Es decir, pero para mí me quedó muy claro una cosa, y es que los occidentales tenemos tan interiorizados o tan asumidos los aspectos espirituales de nuestra cultura que no somos capaces muchas veces de valorarlo. Y entonces miramos a Oriente como si en Oriente hubiera, obviamente de Oriente viene la luz, pero como muchas veces se oye que en Oriente está la espiritualidad y en Occidente el materialismo, y eso es un error. Eso es un error. El gran problema aquí es que no somos capaces de darnos cuenta de los valores espirituales tan importantes que tenemos de alguna manera interiorizados y que se han producido por el contacto cultural o por este proceso cultural. Y basta llamar la atención sobre dos aspectos en los que se da muy claro: la libertad, la igualdad entre sexos, entre razas, entre culturas, ¿no? Es decir, son dos fundamentos, dos pilares básicos. Otra cosa es que se respeten y que constantemente intenten ser socavados. Esto lo sabemos y este es el riesgo, pero lo tenemos muy claro. En Occidente lo tenemos muy claro, y la gente tiene muy interiorizada esas dos ideas, ¿no? Es decir, esos dos principios, que son dos principios espirituales muy grandes. Y cuando uno viaja a un país, por muy desarrollado espiritualmente que esté, se encuentra que hay un choque importante, porque a nivel de igualdad y de libertad las cosas no están tan desarrolladas allá. No sé si esto os ha pasado, lo habéis visto. Es decir, mujeres que viajáis, pues bueno, lo que os habéis encontrado en otros países de fuera del ámbito de la cultura occidental, donde esos valores tienen un peso importantísimo y son valores espirituales fundamentales, y por tanto tienen que ser valores que tienen que inspirar cualquier proceso iniciático, tienen que estar ahí presentes: la igualdad y la libertad, por poner un par de ellos. Encontraríamos muchos más si los exploráramos a fondo. Pues bien, estos valores que de alguna manera son fruto del desarrollo individual, son valores que no han sido, o sea, por los que en Occidente se ha vertido mucha sangre, ¿no? Es decir,
Y bueno, es decir, se han ido imponiendo a los siglos, no nos los han regalado, es decir, los hemos ganado con mucho esfuerzo. Y eso es lo que ha motivado también, porque sobre esa base de libertad, ¿quién habla sobre una base de libertad? El individuo, porque es una libertad fundamentalmente individual. Que sea real, que sea muy cuestionable, que tenga muchos niveles, que, de acuerdo, pero el ser humano de hoy tiene muy clara su, digamos, pues bueno, decir, y aunque sea intuitivamente, tiene muy clara esa base de libertad individual. Y esto ya choca con algo que es muy claro, y es la transmisión espiritual. La transmisión espiritual no es igual en Oriente que Occidente, ¿no? Y la transmisión espiritual en Oriente se basa precisamente sobre la base de la relación del vínculo maestro-discípulo en desde una perspectiva jerarquizada, de jerarquía, ¿no? Es decir, el maestro es una jerarquía espiritual, pero es decir, llega desde una perspectiva bueno, o sea, se ve claramente la idea de jerarquización, ¿no? Y la transmisión espiritual en Oriente domina la fuerza jerarquizada de maestro-discípulo, principalmente, es curiosamente, es una transmisión curiosamente individual, ¿no? Y uno de los objetos de esa transmisión normalmente son técnicas y fórmulas de meditación. Sin embargo, en Occidente, donde el proceso de evolución es más hacia claramente hacia la individualidad, las formas espirituales que en los últimos siglos, sobre todo en los últimos siglos, han ganado de alguna manera, o sea, se han ido creando, se han ido desarrollando en Occidente, son formas espirituales colectivas, de comunidad espiritual, donde el colectivo comparte una ética espiritual común. Lo que os quiero mostrar es cómo en Oriente todavía hay una cierta bueno, luego lo veremos un poco cuando hable un poco en detalle todos esos procesos, ¿no? Es decir, cómo en Oriente, que todavía la conciencia es bastante colectiva, o al menos más colectiva o menos individualista que en Occidente, los procesos de transmisión o las vías de transmisión espiritual son más individuales, mientras que en Occidente, que el ser humano es mucho más individualista, las fórmulas de transmisión espiritual son más colectivas. O sea, como si al individuo, la forma la transmisión espiritual o la iniciación, es decir, al individuo occidental, el desafío más grande fuera colectivo, el desafío más grande fuera el desafío de formar una comunidad, una sociedad basada en reglas y en una ética espiritual. Mientras que en Oriente, que la mentalidad es más gregaria, más colectivista, ¿no? Es decir, el desafío es precisamente el aislarse, separarse del grupo y realizar una práctica espiritual individual. ¿Cogéis un poco por donde quiero ir? ¿No? Es decir, donde la sociedad es mayoritariamente gregaria o colectivista, las vías de iniciación son individualizadas, es decir, comportan sacar del conjunto de la mentalidad colectiva y hacer un camino individual. Pero donde la colectividad, donde la sociedad es mucho más individualista, el desafío no es ese, el desafío es formar una comunidad espiritual. Claro, y ahí veréis un poco por donde voy. Si nos llega el budismo y el yoga, que son dos
vías de transmisión iniciáticas de una sociedad colectivista, es decir, que son eminentemente lo que pretenden es individualizar, el efecto que pueden tener en una persona de una sociedad donde somos mucho más individualistas es precisamente acentuar el aspecto individual y no el aspecto colectivo, que es el gran desafío del ser humano, del occidental moderno. Y aquí es un poco a donde voy. Y por eso mi propuesta de revisar un poco budismo y yoga, por supuesto, porque veremos que el budismo y yoga tienen un sentido y son necesarios. O sea, no han venido porque sí, no nos han llegado porque sí, pero cuidado que tal vez nosotros occidentales debamos trabajarlos de una manera distinta. Nosotros trabajamos mucho la mente concreta, ¿no? Y ellos no creen. Claro. Sí, veremos. Transmisión espiritual, el yoga y el budismo son dos formas de transmisión espiritual individual de maestro a discípulo. Es preciso, adaptar estas formas de transmisión espiritual al occidente. Bien, la naturaleza humana evolucionante, todo esto que os voy a explicar, ¿no? Lo sabéis de sobra, ¿no? Es decir, el cuerpo físico, el doble etérico, el cuerpo astral, que aquí el cuerpo de deseos, libido, que es lo que los psicoanalistas llaman libido, ¿no? Y la mente inferior, ¿no? Es decir, la mente inferior como el fruto de una evolución del cuerpo astral en el ser humano, ¿vale? Y la autoconciencia, ¿no? Pero esa autoconciencia, como veremos, a lo largo del periodo histórico vamos viendo que de alguna manera va cambiando, ¿no? Y los miembros espirituales de la naturaleza humana evolucionante tenemos que ir hacia la mente superior, Buddhi, y Atman, la mente monádica, ¿vale? Hasta aquí, de acuerdo. Bien. Podríamos ver, digamos, entre esa mente inferior y la mente superior humana, semana superior, podríamos ver esos procesos, digamos, de transformación de la mente humana. Y aquí es a donde voy, ¿no? Es decir, en el actual periodo histórico la mente inferior debe transformarse o debe evolucionar hacia la mente superior. Y gracias a la construcción, digamos, cultural en el periodo histórico se ha ido generando una cierta transformación de esa mente, de lo inferior a una mente consciente que se acerca o que de alguna manera permite la concreción o el desarrollo de un principio espiritual que ya es mente superior, ¿no? Es decir, como principio espiritual, ¿vale? Y entre esas dos, mente inferior y mente superior humanas, tenemos lo que decía la mente racional y la mente consciente. La mente inferior, estaremos de acuerdo que está muy vinculada y muy relacionada con el cuerpo astral. Es decir, es casi astralidad, pero ya veremos en el periodo histórico donde la mente inferior se manifestaba con más claridad, no es decir, todo lo que supone, ¿no? Pero la mente de alguna manera estaba como disgregada en todo el cuerpo astral. La mente racional, en un momento dado de la historia aparecen signos de una mente que piensa de distinta manera a la mente atávica o a la mente mítica, ¿no? Es decir, a la mente más antigua. Y esa mente racional es una mente que precisamente se apoya en lo abstracto, la matemática, que curiosamente coincide con de alguna manera las formas etéricas. Sabéis que tienen todas formas geométricas, son formas geométricas, ¿no? Es decir, la estructura etérica no son estructuras de tipo geométrico. Cuando la mente humana conecta con el cuerpo etérico, ¿no? Es decir, por los desarrollos culturales, ¿no? Es decir, por los desarrollos colectivos, desarrolla una mente matemática, una mente espacial, una mente geométrica, una mente filosófica. Veremos también un poco
digamos, en ese periodo, cómo se entiende, o sea, cómo se manifiesta, o sea, cómo se despliega esa mente racional. Y en un ulterior periodo muy próximo a nuestra época, vemos aparecer una mente consciente en la que la individualidad está muy desarrollada, que es de alguna manera, bueno, es decir, aquí hay un pequeño error, intuitiva tal vez no tanto, ¿no? Es decir, pero bueno, no, esto es un error, pero bueno, es decir, sobre todo muy individual, porque es como si la mente hubiera conectado con el vehículo físico, y actualmente lo que vemos en los occidentales modernos son mentes completamente identificadas con el cuerpo físico. Y cuando uno habla de yo, ese yo que hemos desarrollado a lo largo de la historia, de todos estos periodos, ¿no? Es decir, no lo entendemos como lo entendían los filósofos del siglo V antes de Cristo, ¿no? Sino que lo entendemos mucho con, es decir, como muy identificado con nuestro cuerpo físico, ¿no? Con la imagen, ¿no? No, con el cuerpo físico, con el cuerpo denso. Y actualmente tenéis el trabajo de toda una serie de sociólogos. Yo, por ejemplo, os llamaría la atención sobre un filósofo, sociólogo muy interesante, se llama Lipovetsky, que tiene un libro muy interesante que se llama La Era del Vacío, en el que describe el perfil del hombre que llaman, bueno, del ser humano, digamos que llaman posmoderno, ¿no? Es decir, de un terrible narcisismo, de una serie de cosas, de aspectos que describen los sociólogos modernos, que tienen mucho que ver con esta identificación de la mente con el cuerpo físico. Una tremenda identificación de la mente con el cuerpo físico. Pero una pregunta, pero los griegos ya eran así también. No, o sea, no. Sí, efectivamente, en el periodo, digamos, de desarrollo cultural de la cultura griega sí que se pone un poco se apunta un poco en esa dirección. Pero el griego rinde un culto al cuerpo que no es en el que no hay esa identificación. Es un cuerpo idealizado. Es decir, hoy en día no es, o sea, el ideal está muy en cada uno. Es decir, todo eso se ha concretizado muchísimo. El griego todavía, o sea, tiene una visión, un canon, en fin, no sé, que no hacía un cuerpo físico. Fíjate que el cuerpo físico del griego está muy matematizado. Es de la época grecorromana donde salen los cánones. O sea, decir, un cuerpo equilibrado griego es un cuerpo en el que la medida de la cabeza se da 7 veces en todo el cuerpo. Es decir, hay una visión muy idealizada, muy matematizada del cuerpo. No es esta visión que tenemos hoy de lo físico por lo físico, ¿no? Es decir, de la materia, también toda la historia del materialismo es muy sintomática, ¿no? Es decir, el haber eliminado el espíritu y el haber eliminado también lo que os decía, ¿no? Es decir, haber dado la espalda completamente al sueño. La gente nos acostamos después de ver el telediario y nos despertamos pensando en la situación. Entonces, claro, es decir, dormimos porque no nos queda más remedio, pero si pudiéramos evitarlo, y de hecho hay muchas enfermedades, hay mucha gente que no duerme, es decir, digo que duerme muy poco o que necesita pastillas, en fin, es un problema muy serio en las sociedades modernas. Claro, es decir, de hecho, ¿qué es lo que sucede, no? Es decir, yo encontré un artículo también de no era un sociólogo, pero el estudio lo había hecho a partir de los textos, de las fuentes, eran todos estos sociólogos modernos. Era un profesor de estética de aquí de la universidad de aquí de Barcelona, se llamaba La soledad ultramoderna. El ser humano, al identificarse con su cuerpo,
pierde de alguna manera la posibilidad de contacto con el resto, ¿no? Es decir, y las relaciones personales fracasan, las relaciones colectivas fracasan, la gente utiliza a los otros seres humanos, es decir, sí, claro, se ve un claro desarrollo del egoísmo, pero hasta un punto que digamos que hay como una sensación de aislamiento y de vacío. Y este autor, precisamente, en este artículo se llamaba que salió en La Vanguardia, en el Culturas, se llamaba La soledad ultramoderna, explicaba todo ese vacío, toda esa sensación de soledad que también se plasmaba en el arte moderno, ¿no? Es decir, en el cine y tal, ¿no? Personajes solitarios deambulando por las ciudades, metidos en su propio rollo mental, en fin, ¿no? Es decir, pero todo eso es fruto de la evolución, es fruto de una evolución. Es como si nos estaban empujando hacia una fuerte crisis. ¿Y para qué? O sea, la única salida de esa crisis es realmente gestionar esa soledad. Y para gestionar esa soledad nos va a venir muy bien el yoga y el budismo. Pero atención, no podemos utilizarlo de la misma manera que se utilizaba en la antigüedad. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de individualizarnos todavía más. Bueno, por eso se dice que en la época actual es la época de los grupos, es la época en que buscar, ¿no? Y os voy a decir una cosa más, yo soy presidente, intento presidir una federación catalana de yoga y no veis lo difícil que es coordinar sí, es decir, es casi imposible a los yogis ponerlos de acuerdo y sentarlos a todos o a un grupo grande en la mesa, y cuando se han sentado es tremendo, es tremendo. Es porque no colaboran. No colaboran. Pero bueno, pero el problema de los yogis se da en otros ámbitos, se da en muchísimos ámbitos, no son los más la diferencia en muchísimos ámbitos. como tú bien sabes, que por el hecho de ser practicante de yoga o profesor de yoga tendría que tener una serie de, espiritualmente hablando, de cualidades, y resulta que no. Entonces por eso hay esta individualidad tan egocéntrica, en que lo mío es lo que vale y lo tuyo no. También es individualismo, también igual, siguiendo el curso. Pero hay una cosa que hay que ponerse por delante, y no que ser ofensivo, es que el español no colabora. No trabajan en ello. Pero nosotros somos catalanes. Bien. No, yo incluso cuando llegué pensaba que era conmigo, pero unos con los otros no colaboran. En Portugal sí. Colaboran más. Bueno, sobre esto también te diría, sí, es decir, tus razones tienes y obviamente ahí habrás constatado lo que has constatado, pero los movimientos, digamos, colectivos, por ejemplo, como el resultado de las actuales elecciones, por ejemplo, es uno de los primeros países en los que movimientos ciudadanos, en los que los ciudadanos se han coordinado y han sacado adelante candidaturas. Bueno, es decir, algo hemos avanzado, porque a ver, son candidaturas que vienen de que además es de lo más difícil, de la calle, ¿no? Es decir, de poner de acuerdo a vecinos de una escalera, que bueno, que las juntas de vecinos nos cuentan lo que son. Claro, la gente va viendo que para parar la corrupción, porque precisamente la corrupción era fruto de esa dejadez que tenía el español de pasar de todo. De pasar de todo. Pues bueno, es decirte, eso ha hecho que, porque a ver, no hay menos corrupción en Alemania o en Portugal o en Inglaterra, no nos engañemos, no hay menos. Es decir, y yo diría que incluso que hay más, es decir, porque mueve mucho más dinero, ¿no? Es decir, entonces, bueno, lo que sucede es que aquí pues se ha visto, se nos ha puesto tan evidente, ¿no? Es decir, que al final se han formado, que al final hemos tenido que implicarnos. Y ahora, no sé si gobernarán o no gobernarán, no sé si lo harán bien o mal, pero por lo menos tienes la voz de la ciudadanía en los ayuntamientos, por el momento en los ayuntamientos. Lo cual quiere decir que, bueno, que el español, de tan evidente que es la falta de cooperación, al final es el que empieza a poner las bases de un cambio, ¿no? Bueno, pero
paréntesis, individualidad en Occidente. Aquí lo que os quería mostrar un poco es una periodificación en la que se advierten estos cambios de mentalidad. Y esto es muy claro. Esto es muy claro. Quien estudia la historia, estos tres periodos que no coinciden exactamente con los periodos de alguna manera que en la academia distingue la historia, ¿no? Es decir, no coinciden exactamente, pero sí desde el punto de vista de la transformación de la mente humana sí que se ven formas muy claramente diferenciadas de pensar hasta el siglo VIII a.C., entre el siglo VIII y el siglo XIII de nuestra era ya, y a partir del siglo XIII, es decir, con el desarrollo de la mente consciente, es decir, que es la que evoluciona hacia ese individualismo. Y uno de los primeros autores, siglo XIII no, pero no muy alejado del siglo XIII, y desde luego en el marco de la escolástica, Descartes, de pienso luego existo. Es una afirmación fuerte de individualidad, ¿no? Es decir, existo porque pienso, ¿no? Es decir, la conclusión de Descartes es poner por delante la subjetividad del yo. Que eso no se veía tan claro, desde luego, entre el siglo XIII y el siglo VIII. Ese periodo del siglo VIII al siglo XIII marca lo que se llama, marca un periodo en el desarrollo de una filosofía, de alguna manera, una filosofía muy condicionada por las matemáticas. Y aquí es donde llamo la atención sobre la mente racional relacionada o vinculada con el cuerpo etérico. Veamos un poco con detalle estas etapas, ¿no? De la mente inferior o sensible sería el periodo, digamos, el periodo histórico que va desde la primera noticia que tenemos del ser humano escribiendo, ya no hablaré de los neandertales y los que no escribían, pero desde la aparición de la escritura, del periodo histórico, hasta el siglo VIII más o menos, antes de Cristo, ¿no? Vemos en los productos culturales vemos una serie de características, ¿no? Y esa serie de características nos hace pensar de que el alma humana o la psique humana, la mente humana estaba muy identificada con el cuerpo astral y que en la que se advierten claramente elementos de clarividencia y en el que el mundo onírico no tenía una frontera muy definida con la vigilia, lo que les permitió desarrollar todo un pensamiento mitológico, ¿no? Es decir, en el que el ser humano interactuaba con los dioses, con fuerzas de la naturaleza, etcétera, etcétera. Y precisamente hasta la formación de los grandes imperios, que precisamente los grandes imperios se desarrollarán a partir del Imperio de Alejandro, ¿no? Es decir, se desarrollará en el periodo del alma racional. Lo que tenemos es sobre todo la ciudad, ¿no? La ciudad, el núcleo urbano, ¿no? Donde el núcleo urbano como una evolución del núcleo tribal, ¿no? Es decir, de la tribu, ¿no? Y con sus dioses protectores, con toda una serie de vínculos comunes y sobre todo relacionados por estrechos lazos de endogamia. La endogamia aquí es fundamental. La endogamia aquí es clave. O sea, el que los seres humanos tuvieran relaciones entre parientes próximos hacía que no se mezclaran las sangres. Y al no mezclarse la sangre, podía vivir en aquella sangre estaba fuertemente magnetizada por vínculos con antepasados, etcétera, etcétera. Los antepasados estaban muy presentes en el alma en la sangre, en la mente de todos los miembros de la tribu. Y normalmente todas las tribus aquellas habían sido creadas o habían sido formadas por un cabeza de clan, ¿no? Es decir, por un dios tutelar que en tiempo pretérito había sido de alguna manera el guía de aquella tribu.
el vínculo con los dioses y con los espíritus es mucho más intenso porque la capacidad clarividente era mucho mayor. El mundo onírico tiene tanta importancia como el mundo sensible, predominio de las castas sacerdotales, que son las que vehiculizan el diálogo con los dioses, ¿no? Y las formas de sacrificio, los sacrificios son de alguna manera el vínculo más potente con los dioses. Esto de alguna manera son como algunas pinceladas que sobre esto se podría estudiar y trabajar mucho más, ¿no? sobre este periodo. Pero a partir del siglo VIII antes de Cristo y durante el siglo VI, V y demás, veremos que todo eso todavía se da, pero ya no con la misma intensidad, y empieza a aparecer una nueva forma de pensar. Hay un texto que llama mucho la atención, que se ve en el libro de... son dos dramas, el drama de Orestes, de Esquilo, que es un autor que escribe más próximo al alma sensible, y Eurípides, que es un autor ya muy pulido por la ilustración ateniense, ¿no? Es decir, los dos tienen una Orestiada, o narran las aventuras del mismo héroe, Orestes, que sabéis que es hijo de Agamenón y que mata a su madre Clitemnestra, ¿no? Si habéis leído son dramas muy fuertes, ¿no? Es decir, las tragedias griegas, pero bueno, si comparamos esas dos tragedias, es muy interesante cómo describe Esquilo a las Erinias y cómo las describe Eurípides. Las Erinias son diosas de la venganza, son diosas que cuando uno cometía un parricidio, despertaba del Hades, salían estas Erinias, que eran las furias, ¿no? Y perseguían y atormentaban al parricida. Pues es muy curioso cómo lo explica Eurípides y cómo lo explica Esquilo. Esquilo todavía nos describe a esas mujeres con cara de perro que están sentadas en un sitial, no sé qué, oscuras y negras, como si el remordimiento de Orestes estuviera fuera. Pero cuando nos vamos a Esquilo Eurípides, y vemos cómo describe el Orestes de Eurípides a las Erinias, le explica a Menelao que hay algo en mi conciencia que me atormenta. Y entonces Menelao le dice, ¿qué forma tienen? ¿No? Es decir, y él le dice, son cosas negras y oscuras y tal que atormentan mi conciencia y tal. Y yo sé que son eso. Así que bueno, leos el diálogo, porque se ve la tragedia, ¿no? Es decir, porque se ve muy claro un cambio de visión, en el cual esas fuerzas que Esquilo veía afuera están interiorizadas. Es como si se hubiera interiorizado las fuerzas etéricas, porque esas Erinias no estaban por ahí, estaban aquí dentro, ¿no? Es decir, lo que pasa es cómo el alma, cómo la mente ve a las Erinias en un momento y cómo las ve en otro momento, ¿no? Cuando el alma está más concentrada en sí misma, identificada con el cuerpo etérico. Pero curiosamente, en la época del alma racional, lo que queda fuera, todas las pasiones se interiorizan, pero lo que queda fuera es el intelecto. Y encontraremos toda la filosofía de Aristóteles y toda la filosofía escolástica, incluso la filosofía platónica, en la que el intelecto está fuera e inspira desde fuera al ser humano. Es como si se hablaba de un intelecto agente y un intelecto paciente. Y aquí es donde se construye la teología que actualmente todavía nos cuela la Iglesia Católica y la teología del Dios Padre, que no deja de ser un intelecto, y no deja de ser el intelecto agente de los escolásticos, ¿vale? Y el intelecto agente, lo que sucede es, como el Orestes de Esquilo
que veía las eriñas, al remordimiento lo veía en forma negra, de dioses negras fuera, aquí el ser humano lo que ve fuera es el intelecto, y aquí son las grandes construcciones de los grados de intelecto y demás, ¿no? Es decir, lo que se construye en esta época. Pero a partir del siglo XIII, ¿y por qué marco el siglo XIII como despegue de una nueva forma de pensar? Es por uno de los filósofos más importantes de esta época, un filósofo clave, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dirá que el intelecto agente no está fuera, sino que está dentro. Y a partir de aquí empieza la escolástica que se llama el nominalismo, en el cual las ideas, los grandes conceptos mentales, tampoco están fuera, como los veía Platón, sino que son conceptos mentales, están dentro de la cabeza. Aquí ya marca un cambio, una interiorización del intelecto. Y curiosamente, la escolástica nominalista dará todo el racionalismo, que no deja de ser una evolución de la escolástica, en el que el centro es la afirmación del yo, de la subjetividad. Y veremos además, y aquí no me preguntéis por qué, pero veremos también un cambio de paradigma cosmológico. El hombre deja de estar en el centro del universo, la Tierra deja de estar en el centro del universo, ¿no?, para salir y poner al Sol en el centro del universo, y salir y quedar en la periferia. Es decir, que hay toda una serie de cambios que se dan precisamente en esta época. Escolásticos del siglo XIII, nominalistas, ya hablaban del sistema heliocentrista. ¿Eran científicos filosóficos? Pero sí, del siglo. El heliocentrismo lo marca Copérnico en el siglo XV. Sí. Pero Copérnico recoge toda una serie de cosas que ya se decían, incluso de los griegos. Sí, los pitagóricos. Pero bueno, es decir, con fuerza y realmente con un cambio de paradigma fuerte, se da a partir del siglo XIII. Y la escolástica marca un antes y un después. De manera que Edad Media, no. O sea, pensamiento mítico, pensamiento racional, y el pensamiento moderno, que es pensamiento consciente de subjetividad, consciente del yo, ¿no? Es decir, estos son los tres periodos reales históricos del desarrollo cultural que han marcado transformaciones y cambios de paradigma y cambios de manera de entender el mundo y de entender al ser humano y entender a Dios también, ¿eh? Es decir, porque claro, ese Dios padre, intelecto agente y demás, todo eso poco a poco se va desmoronando en el momento en que entra. Poco se imaginaba Tomás de Aquino que la evolución de su pensamiento iba a llevar precisamente a la muerte de ese Dios que él afirmaba que se conocía. Es decir, por precisamente interiorizar el intelecto. Hay como una interiorización del intelecto y entonces entramos en el periodo, digamos, en el que la mente empieza a identificarse con el cuerpo físico. ¿Vale? Estos son los tres periodos. Entonces, aquí, volviendo a mi tema de siempre, ¿no? El tema de la gnosis, vamos a verlo en estos periodos, ¿no? Un momento. No sé si puedo hacer esas preguntas ahora. Como pasas a la gnosis, yo es que, a ver, este cuerpo etéreo que tú dices, yo no lo concibo como etéreo. Está haciendo historia, ¿no? Sí, pues que me estaba hablando del cuerpo etéreo relacionado con lo racional. No, con lo racional no. Y me ha hablado al principio, no, al final es otra etapa, pero ha sido al principio que este cuerpo etéreo formas geométricas. Y estructuras geométricas y estructurales. Estructuras vitales son formas. Sí, claro, porque son como arquetipos esto. ¿Hoy? Eso estamos hablando de lo mismo. Claro, esto, bueno, no sé, quizás tendremos que hablar después, porque si no sería muy largo. Bien, desde los tiempos de la mente sensible siempre ha existido un conocimiento que permitía al ser humano transformar su ser por medio, sobre todo, bueno, de muchas cosas, pero entre ellas
palabras mágicas. Durante la etapa actual el ser humano parece haber perdido la palabra mágica, ¿no? Aquí también vuelvo a trazar un poco, ¿no? Es decir, si los egipcios, todo aquello que vimos, ¿no?, del diagrama cosmológico egipcio, tenían sus palabras mágicas, incluso la lengua egipcia, decía Hermes, una lengua capaz de concretar la energía de aquello que nombraba, ¿no? Pues claro, es decir, las palabras mágicas en aquella época eran unas, pero es decir, en el camino de estos desarrollos culturales es como si estas palabras mágicas hubieran quedado atrás y las hubiéramos perdido. Y de ahí un poco, ¿no? Es decir, como estos movimientos espirituales, digamos, de esta era moderna, ¿no? Es decir, de la época del alma consciente, estuvieran buscando la palabra perdida, ¿no? Es decir, esas palabras mágicas que los egipcios utilizaban y que todavía en la época del alma racional todavía parece que existían, ¿no? Es decir, pero que parece que en un momento dado desaparecieron, ¿no? Es decir, y en toda la historia que hemos hecho del Círculo de la Sabiduría os he mostrado cómo en realidad lo que sucedió es que viajaron hasta Oriente las palabras mágicas, ¿no? Y se fundieron con el Tantra budista, ¿no? Bien, en la etapa de la mente inferior o la mente sensible veríamos a la gnosis concebida como un proceso alquímico, ¿no? Del sol en sus 12 estancias del Duat, el vientre de la diosa Nut, el cielo, y allí aparecen por primera vez los guardianes de las puertas y las palabras mágicas que se decían a los guardianes de las puertas. Parece que los sacerdotes de Antiguo Egipto conocían perfectamente esas palabras mágicas que permitían al alma viajar por el más allá. ¿Qué sucede en la etapa de la mente racional? Durante la etapa de la mente racional, la gnosis se convierte en el conocimiento de las regiones celestes por las cuales pasa el alma tras la muerte hasta llegar al palacio celestial. Y aquí os remito un poco a las conferencias que estuvimos dando sobre gnosis, sobre gnosticismo y sobre maniqueísmo, en las cuales veíamos el viaje del alma a través de las regiones celestes, pero ya atraviesa el cosmos de las esferas para llegar al mundo de los arquetipos mentales, ¿no? Es decir, el mundo del nous, el mundo de la inteligencia, de ese Dios inteligencia, y en el núcleo, en el centro de ese mundo divino, ¿no? Es decir, se encontraba un palacio celestial donde el alma encontraba el vestido de luz, ¿no? Es decir, que después le permitía atravesar las esferas, etcétera, etcétera. Aquí también se daban palabras mágicas, y me remito a lo que ya os expliqué hablando de la gnosis de los gnósticos valentinianos, de las palabras aquellas mágicas que se daban a los vigilantes, a los episcopos de la luz, las palabras mágicas que utilizan en el diagrama cosmológico maniqueo, del Dios de verdad, del Dios de luz, ¿no? En fin, todo ahí todavía en esa época se conserva un conocimiento de la palabra mágica. Pero, como sabéis, tanto y también, como os expliqué allí, todo procedía de Egipto, ¿no? Es decir, tanto el hermetismo y la gnosis valentiniana como en Persia el maniqueísmo, todo esto desapareció de Occidente, ¿no? Es decir, y nos quedaron pues algunos textos, ¿no? Es decir, difíciles de descifrar, ¿no? Sobre todo los libros aquellos valentinianos, el libro de Yahó, ¿no? Es decir, o los textos maniqueos, ¿no? En fin, ¿no? Es decir, una serie de mitos y cosas muy complejas que son difíciles de comprender y desentrañar, ¿no? Gracias al maniqueísmo, la gnosis y las palabras mágicas llegan a Oriente, donde se encuentran con la religión de Buda, el profeta de la India, ¿no? Esto, es decir, en realidad el gran profeta de la India es Buda. El budismo causó una revolución importantísima en toda la India, y a pesar de que al final el budismo desapareció de la India, durante todo este periodo el budismo era de alguna manera la religión dominante de la India, ¿no?
y ahí el budismo desarrollará su propia gnosis con el tantra y el trabajo con los mandalas, ¿no? Del tantra surgirá el budismo esotérico y el hatha yoga, que es lo que hoy nos llega de vuelta de retro, desde la India, ¿vale? O sea que son dos prácticas, tanto el budismo esotérico como el hatha yoga, ¿no? Es decir, desarrolladas en la época de la mente racional, ¿vale? En el que la mente, Dios, la mente, el intelecto está fuera, no está interiorizado, ¿sí? La etapa de la mente consciente, a principios de esta etapa tenemos la formación de las fraternidades consagradas a la búsqueda de la palabra perdida, los rosacruces y la francmasonería. En épocas recientes, sobre todo por influencia de la teosofía, Occidente ha comenzado a incorporar el budismo esotérico y el hatha yoga de forma masiva. Bueno, el hatha yoga como una práctica física, una práctica corporal, y el budismo como distintas etapas, distintos procesos, o sea, distintas capacidades de alguna manera, que desarrolla la meditación. Meditación por un lado y práctica corporal que despierta, veremos, un tipo de mente mucho más sutil, ¿no? ¿Vale? Todo esto en la etapa de la mente consciente, ¿vale? En la que, como os decía antes, hay una fuerte identificación con lo físico y por tanto una práctica física tiene mucho sentido, y es a través del cuerpo, porque fijaos, en la época del alma racional el cuerpo se entiende como como algo que limita la posibilidad de elevación del alma, y por eso en esa época el ser humano se tortura el cuerpo, aparta el cuerpo, rechaza el cuerpo, ¿vale? Sin embargo, en esta época en la que el ser humano se identifica profundamente con el cuerpo, ¿por qué? Porque en la otra época el ser humano se identificaba más con la parte mental, con la parte etérica, con la parte espiritual, ¿no? Es decir, que no con la parte física, ¿no? Y hoy en día el hatha yoga, por ejemplo, que nos ha llegado además, algún día os explicaré el hatha yoga moderno de dónde sale, pero es una práctica de fitness, de una práctica gimnástica, totalmente, es decir, y además se recuperó por ahí, porque precisamente los indios vieron una de las aficiones de los occidentales al deporte, y entonces quisieron recuperar un deporte autóctono propio de la India, y entonces se pueden encontrar en el hatha yoga, ¿no? Es decir, pueden encontrar con el hatha yoga. Vale, pero no el hatha yoga, el auténtico hatha yoga, que es el hatha yoga de los siddhas antiguos, ¿no? Es decir, sino las prácticas más exteriores, más superficiales del yoga, ¿no? Pero bueno, budismo y yoga en Occidente, y con esto ya lanzo un poco lo que os quería proponer, ¿no? Es decir, llamo la atención sobre algunos aspectos de estas dos disciplinas, ¿no? Occidente se ha vulgado al budismo y al yoga. ¿Cuál es la razón? El budismo nos llega en diferentes variantes. Tenéis el budismo tántrico tibetano, tenéis el budismo Theravada, el budismo del sur, Vipassana, en fin, una serie de prácticas. Normalmente el budismo está asociado a prácticas de meditación concretas. Sabe que tiene una filosofía. El Zen. Muy bien. Sí, el Zen japonés, que el Zen chino, el budismo Chan, en fin, hay toda una serie digamos de filosofías muy relacionadas con prácticas concretas. Y el budismo, si tiene algo, es que es una filosofía práctica. Es una religión, pero además es una filosofía práctica. Y la práctica, la base de la práctica siempre es distintas variantes de meditación. Y el yoga moderno es una práctica corporal que genera sobre todo, y aquí ya llama un poco la atención sobre lo que experimenta hoy en día un practicante de yoga, ya sea del gran Mahayogi y tal, o del monitor de yoga del JIT, ¿no? Es decir, experimenta una gran abertura y experimenta una cierta sensibilidad interior,
trabajando a partir de la respiración y en estados de conciencia que surgen a veces de relajación importante. Y lo hago de Kundalini Yoga, porque también se ha puesto ahora de moda y... El Kundalini Yoga, bueno, no lo voy a hablar. No, ya, pero... Porque Sí. pero bueno, es decir, en general estoy hablando un poco del yoga muy en términos generales, ¿no? Que claro, todo el Kundalini Yoga no se distancia tanto de esto, es decir, pero bueno, tiene algunos ingredientes más potentes, ¿no? Digamos. Más peligrosos. Bueno, sí. Bueno, juega con energía y un poco más. Claro, hombre. Estamos en la etapa de la mente consciente, una mente que conecta principalmente con el cuerpo físico y a partir de esa conexión con el cuerpo físico debemos alcanzar la mente superior, ¿no? De alguna manera, es decir, a partir de, o sea, la base que tenemos actualmente mental es esa mente fuertemente identificada con el cuerpo físico y que precisamente a través de la pureza de la vida física, ¿no? Es decir, podemos purificar mucho todo el tema astral, ¿no? Es decir, para poder elevar esa mente individual a una mente superior, ¿no? Por ello, la experiencia interior comienza a partir de la sensación interna y esa sensibilidad interna es propia de una mente perceptiva o una mente superior, ¿no? Es decir, una mente que se basa más, como decíamos antes, que es una mente mucho más intuitiva, que trabaja a un nivel mucho más sutil, ¿no? Es decir, es decir, una de las cualidades de esa mente es precisamente el desarrollo de esa sensibilidad interna, ¿no? Es decir, que el yoga de alguna manera y de forma involuntaria te introduce. La cultiva, ¿no? La cultiva un poco, sí. Vale. Sí. Depende de quién sea. Bueno, es decir, en general la práctica, o sea, en general la mayor parte de practicantes de yoga reconocen el haber sentido, el que su práctica les aporta una cierta sensibilidad. No diré todos, pero muchos de ellos. El yoga despierta la sensibilidad interna, la mente perceptiva o superior, que es la mente de la iluminación, ¿no? Es decir, o al menos es la mente que conduce a esa mente de iluminación, esa mano superior, ¿no? Y la meditación, vemos distintas clases de meditación, como es el mindfulness o la atención plena, la meditación imaginativa, visualización de mandalas y palacios celestiales, es decir, mandala es un palacio celestial, el uso de mantras, palabras mágicas, ¿no? Y la meditación del gozo, meditación de la vacuidad, que sería propiamente una mente búdica, ¿no? ¿Vale? Es decir, que de alguna manera tenemos las herramientas en esto para poder desarrollar todos esos aspectos de, digamos, de la Trinidad superior del siempre, ¿no? O sea, que esto en realidad nos aportan esas herramientas, ¿no? Es decir, lo que sucede es que, cuidado, o sea, es decir, lo que yo llamo la atención es que, cuidado, porque eso viene de otra época, ¿no? Es decir, pues claro, ahí tenemos una disyuntiva, ¿no? Es decir, que es lo que yo de alguna manera bueno, estoy ahí explorando, ¿no? Es decir, es un poco el fruto de al menos advertir esas cuestiones, ¿no? Es decir, y poderlas poner de forma sistematizada frente a vosotros, ¿no? Es decir, cómo es que de pronto esto que nos llega de una época pretérita, ¿no? Es decir, nos aporta las claves para el desarrollo moderno. Obviamente, cuando nos aportará las claves, creo yo, correctamente, cuando nos reconozcamos en el periodo de desarrollo en el que nos encontramos y sepamos de alguna manera adaptar todas esas técnicas, sepamos adaptarlas al ser humano moderno. El mindfulness, la atención plena, la mente superior, desarrolla la capacidad de comprensión profunda de los fenómenos internos y de la libertad individual. Sobre la base de estas capacidades debe ejercitarse la mente de la atención plena de las sensaciones internas. Es decir, el mindfulness nos aporta la capacidad de poder, de alguna manera, identificar aspectos, digamos, sutiles, ¿no? Internos. Y, claro, ¿qué sucede? ¿Por qué una persona, cuando se sienta a meditar, una persona de la calle normal, ¿no? Es decir, se sienta a meditar, le cuesta un esfuerzo muy grande y en realidad se pasa todo el tiempo batallando consigo mismo, con su propio esfuerzo mental?
porque de fuera tenemos muchos más estímulos que internamente. Entonces necesitamos precisamente una práctica, digamos, como una práctica de yoga o de mindfulness o lo que sea, ¿no? Es decir, que nos permita tener sensaciones internas lo suficientemente potentes como para poder dirigir nuestra atención hacia el interior. Porque si no, o sea, sin esa sensibilidad interior no es posible mantener un tiempo la atención hacia el interior. Pero todo esto tiene un problema, es que son cosas antiguas, pero son muy sofisticadas. Digamos, no son cosas directas. Yo creo que una persona de la calle, al menos yo, no coges tú y repentinamente puede meditar. Digamos, esto necesita un proceso muy largo de maduraciones y yo diría de mucha humildad para poder abordarlo. Pero también te diré, yo no sé qué experiencia tuvisteis aquí en el taller que estamos haciendo, pero en el taller que estamos haciendo, con una sencilla práctica de apertura de pecho, yo no sé si todos, porque claro, no fui recogiendo, tendría que pasar, ¿cómo se llama? La hoja aquella Una encuesta. de la encuesta, ¿no? Digamos, como no recojo una encuesta, no lo sé, yo dejo un poco para cada uno la experiencia, ¿no? Es decir, Es muy rápido, la mente queda muy calmada. ¿sí? Se calma muy rápido. Con unos pocos ejercicios de apertura de pecho, resulta que uno empieza a sentir algo en su interior, mayor o menor, es decir, depende del estado, digamos, y la experiencia que tenga cada uno, pero yo creo que... Perdona, pero desde mi punto de vista, está más a ver con el tema de la respiración, pero al mismo tiempo la intención de cada uno, y luego la visualización de esa intención a nivel de los ayuda, eso es lo que lo hace. Claro. No es la apertura de pecho con unas inspiraciones, unas inspiraciones. Pero la apertura de pecho te ayuda, deja una sensibilidad, te ayuda, claro, te te deja ayuda. una cierta Eso sí, sensibilidad. eso sí. Claro, ya, ahí es donde voy. Y claro, y quieras o no, Es lo que antes de claro, quieras o no, si tienes un buen profesor de yoga, como el Katsu. mínimo unas ciertas sensaciones internas te va a dejar. Luego que hagas con eso, pues bueno, te irás a tu casa y pensarás, oye, qué bien, qué relajado estoy, es como si me hubiera dado un baño de sales. Pero bueno, una persona que está en un camino espiritual, eso lo aprovecha, o al menos puede aprovecharlo. Por supuesto. Bueno, es que es camino que surge. Claro. La meditación imaginativa de mandalas, por ejemplo, ¿no? Es decir, aquí es un poco la herramienta que estamos utilizando y contado. ¿No? El mandala del Palacio Celestial es un campo mental astral que puede llegar a ser un campo de vida donde emanan fuerzas etéricas puras para construir el vestido de luz. Este Palacio Celestial se construye en grupo. Este es la gnosis moderna. Bueno, es decir, aquí lo que yo he querido, sí que esto leído muy rápido y hay mucha tela. Mucha tela. Hay mucha amiga aquí, ¿no? Es decir, pero bueno, tampoco es para no enrollarme más, es decir, yo lo que quería era apuntar cosas, ¿no? Es decir, aquí tenemos una herramienta interesantísima para poder trabajar en grupo. Y por eso el tema de del taller, ¿no? De trabajar en mandalas. Trabajar en mandalas, o sea, la práctica del trabajo en mandalas, de la práctica del trabajo en mandalas, bueno, si los tibetanos tienen cantidad de cosas, cantidad de material, ¿no? Escrito, desarrollado y todas sus historias, ¿no? Es decir, pero bueno, yo empecé utilizando una palabra que nos gustaba demasiado, un campo astral se crea precisamente proyectando un grupo de mentes que proyectan muy conscientemente, digamos, unas determinadas fuerzas, ¿no? Es decir, una determinada, bueno, es decir, primero a través de la mente y después incluso si esas imágenes con las que está conectando todo el grupo son imágenes que tienen una resonancia en el grupo a un cierto nivel, ¿no? Es decir, pues obviamente esa imagen ya no solamente es una forma mental, sino que se convierte en una forma astral y que la gente se puede conectar con ello de forma emocional. Por eso, por ejemplo, el uso del canto es una herramienta, la velocidad en la que va pasando todo. Es lo que hay. Pero claro, yo, a ver, no es que con esto pretenda hacer una advertencia de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es decir, no pretendo. Me parece genial la gran expansión del yoga y del budismo. Me parece que es algo que el ser humano está pidiendo a gritos, ¿no?
no pretendo tampoco advertir de peligro, yo creo que lo que sea será y todo al final acabará filtrándose y como decía Jung, Occidente creará su propio yoga, ¿no? Es decir, más tarde o más temprano, y igual después de años de estar haciendo un yoga que lo que al final ha dado es percentos tal y cual, ¿no? Es decir, gente que hace cosas rarísimas pero para anuncios de Danone, claro, es decir, al final la gente igual se da cuenta y no sé, ¿no? Es decir, lo que tenga que pasar sucederá, ¿no? Yo creo que vamos por buen camino. Por lo pronto lo que nos han dejado es un legado importantísimo, ¿no? Es decir, y yo como criatura curiosa que soy y demás, estoy fascinado buscando cosas y encontrando cantidad de cosas que ni me imaginaba, ¿no? Es decir, que podían estar por ahí circulando y hoy en día están publicadas. Uno las puede acceder a ellas y puede encontrar cosas impresionantes, ¿no? Es decir, y todo está ahí, falta la capacidad de alguna manera primero de poder estudiar todo eso, segundo poderlo comprender, saberlo clasificar y tercero saberle dar tal. Y todo eso obviamente no es el trabajo de una persona, sino que es el trabajo de muchas personas y de años, ¿no? de filtros y de esfuerzo, ¿no? Pero bueno, es decir, ahí está un poco el tema y yo creo que bueno, que en el fondo aquí como tenemos esta capacidad, ¿no? de entender todas estas cosas y de reflexionarlas a otro nivel, porque conocemos la estructura sutil del ser humano, ¿no? Es decir, por lo menos, pues bueno, es decir, podemos disfrutar y aprovechar todo lo que nos ofrece hoy en día a manos llenas, ¿no? Es decir, todo lo que nos están regalando, es decir, para poder trabajar y quién sabe, de aquí sale alguna cosa que pueda servir a más gente, ¿no? Y eso es un poco el tema. Una pregunta. ¿Se han podido recuperar las palabras mágicas que usamos del mundo antiguo? Sí, están en los papiros coptos, por ejemplo, en los textos del Duat, algo se puede sacar de ellas, de esos textos se puede sacar, pero no sé, ¿no? Es decir, están las películas estas de la momia y tal, ¿no? Hacen la gran invocación y ¡pum! Y resucita la momia. No, pero es que no tiene ningún sentido trabajar también con eso. Yo creo que no tiene ningún sentido. Porque eso, o sea, es decir, tiene sentido ver eso, comprender qué es lo que sucedió, qué es lo que había, qué es lo que estaba pasando, cómo estaba la humanidad en ese momento, por qué y cómo siguen esas cosas, ¿no? Y para mí tiene mucho sentido todo el circuito del círculo de la sabiduría. Tiene mucho sentido porque, bueno, porque ves un poco cómo las cosas, de dónde salen las cosas, el sentido profundo de las cosas, ¿no? Es decir, pero tiene sentido coger las palabras mágicas de textos y utilizar. Es que yo creo que no podría recitarlas sin partirte de risa. Que es así, tú coges los textos de magia de papiros griegos, por ejemplo, que tienes muchas palabras mágicas del Egipto helenizado, ¿no? Es decir, del siglo III o IV, de una religión sincrética que se dio en Alejandría y sobre todo en la zona más helenizada de Egipto, y prueba de invocar a los dioses y a las cosas aquellas que hay por aquí. Es que yo te digo, difícil no te partas de risa con eso es otra cosa muy importante. Tú recitas una información y estás invocando con tu desarrollo interno, tu momento interno que tú estás. Si tú no estás purificado, cuidado cuando nombres estas palabras, porque lo que surgirá de allí no será lo puro. Bueno, pero lo que pasa es que también... No, pero es que se tiene que decir de acuerdo, eso. Sí, Margarita, pero por Sí, suerte... No es eso. Primero que no se te oye. No se te oye. No se te oye, bueno, pues... Porque estamos muy pues estoy cantando Sí. Pero aparte de esto, por lo que decías, yo iba a decir una cosa. Por suerte, una persona que no esté iniciada no pronuncia las palabras como las sabe pronunciar. Eso es el peligro. Entonces, por eso no pasa. y por otra parte, lo que ya no tienes
son las fuerzas activas que en aquel momento porque nos has anunciado. esas fuerzas ya no están. Claro, esas palabras las tiene que decir un hierofante que está preparado para esto. Bueno, y esas palabras, yo te digo, invocabas una serie de divinidades, de espíritus y tal, que en el fondo se alimentaban de las proyecciones de todo un colectivo. En el momento en que hay textos gnósticos muy bonitos, muy interesantes, en que explican que después de la venida del Cristo, todos los dioses antiguos perdieron su poder, perdieron su fuerza, ¿no? Es decir, en ese texto ya te está dando un poco una pauta o una idea de lo que sucedió y lo que esa gente captaba que estaba sucediendo en los mundos sutiles. Y es que esas divinidades fueron perdiendo. ¿Y por qué desaparecieron en el fondo? ¿Por qué desaparecieron? En realidad desaparecieron ellas. O sea, sus templos quedaron vacíos porque sencillamente ellas fueron... Dejaron de alimentarlas. No se alimentaron. Exactamente. Entonces, claro, y luego ya te digo, es muy grotesco y para el ser humano de hoy moderno leer aquellos textos son bastante grotescos porque son cosas muy raras, ¿no? Es decir, de unas prácticas mágicas de otra época, de otra mentalidad, ¿no? Que no te dejarán de parecer un tanto ingenuas, ¿no? Y bueno, también la advertencia de Margarida pues muy grande, no es baladí. Se mueven muchas cosas. Claro, toda palabra genera un efecto, eso no te quepa duda. Toda palabra. Pero eso nos pasa ya con el lenguaje normal y cotidiano. Por eso se dice que cuando tenemos que ser benevolentes, que eso es muy importante. Porque en eso hemos de trabajar. Es que en nuestra época, nuestro trabajo es trabajar con los mantras de lo que hablamos, de lo que hacemos, de lo de ahora, el lenguaje nuestro. Eso es nuestro trabajo. Nuestro trabajo diario es cómo transformamos nuestra parte, en este caso astral, nuestra parte mental interior, cambiando precisamente la manera que tenemos del carácter que está egoísta. Nuestra manera es transformar ese egoísmo en buscar la unidad en la diversidad. Esto es lo que en teosofía tenemos marcado, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que me gusta mucho es que en este momento de tanta crisis, de tanto caos, ¿no? Tenemos cada vez unas herramientas más fáciles y rápidas en que es la mente, en este caso a nivel psicológico, pueda tener esas ayudas para dejar ir sufrimientos, dejar ir odios, dejar ir lo que sea, ¿no? Y esto está siendo en pocos años. Es que yo creo que en los últimos 15 años ha habido unos cambios, unas técnicas y unas ayudas que está sirviendo de mucho. Porque el psicoanálisis, cuando empezó, fíjate los años que hace, pero duraba toda la vida. La persona se psicoanalizaba y seguía con el psicoanalista toda la vida. Porque era muy lento, era para ir viendo, para todo, pero hoy en día se hace durante el tiempo que se tenga que hacer la terapia que sea y ya está, tú mismo te puedes si estás como tienes que estar, nos están ayudando a que seamos nosotros mismos autosuficientes. Entonces, lo que a mí me parece es que estamos en una época en que para poder hacer esas iniciaciones no es como antes, aunque sean mini iniciaciones, las microiniciaciones, sino que son hacerlas, pero en la vida diaria. Antes nos íbamos a los conventos, a los templos, ahora estamos con lo que te rodea y a ver qué hacemos. Esto que nos toca ahora. Y la suerte que tenemos es que tenemos estos oasis como los que estamos ahora aquí, en el que podemos reunirnos y juntos, como ha dicho la misma Marita también, de que uno individualmente es muy difícil porque la mente completa se nos dispara continuamente, y en cambio cuando estamos en grupo haciendo este tipo con el mismo ideal, el mismo interés, pues conseguimos que tenga mucha más fuerza, y entonces cosas que normalmente no comprenderíamos a nivel de corazón, no mentalmente, racionalmente, sino a nivel abstracto, se puede llegar a comprender. Y esto es maravilloso, y lo estamos viviendo. Sí. Y gracias a ti también, que haces un trabajo que nos está ayudando mucho. O sea que ahora aprovecho para decirlo.
Esto que estabas comentando de que el ser humano antes era gregario, ahora estamos individualizándonos, yo tenía entendido de que en el proceso de evolución teníamos que volver a trabajar en grupo, pero desde la individualización. Es el proceso. Entonces quizá al volver estas técnicas orientales ya las adaptaremos porque no nos queda más remedio. No podemos estar meditando a la salida del sol ni a la puesta, lo sabemos lo que pone. Entonces quizá, como todo pasa cuando ha de pasar, pues quizás también por sí solo se adapte a nuestras necesidades. Yo no espero no estamos solos, ¿no? que seamos los profetas en el desierto y fuera ya en la federación explicando todo esto y no tiene sentido, ¿no? Es decir, la gente verá lo que le toque. Claro, no, entonces la gente lo irá viendo y también yo confío mucho siempre en los cambios generacionales. Las generaciones que vienen después, por ejemplo, ya apuntan maneras en muchas cosas que a nosotros nos ha costado años entender, ellos lo entienden, bueno, es que ni lo entienden, lo saben, ¿no? Sí, tienen incultura, saben. Sí, hay muchos jóvenes que el otro día venía un chico que conozco desde hace tiempo, jovencito, ¿no? Que estaba haciendo una danza de no sé qué, ¿no? Es decir, bueno, y el tío hablaba de una manera y transmitía una cosa, ¿no? Es decir, que bueno, es decir, que aquí igual no se lleva mucho tiempo, ¿sabes? Sin tanto rollo mental, ¿no? Es decir, ellos llevan... Es que además en la juventud no sé si se ha hecho, yo lo veo por mi hijo, yo no sé si se ha hecho a alguien a propósito, casualmente o no sé, pero hasta hay una serie de dibujos, cómics, cosas que se desenvuelven, que hay un profundo transformación, tanto esotérico, exagerado. O sea, mi hijo a veces sabe más que yo, que me parece bueno. Y digo, pues o ha sido esto hecho a propósito, las circunstancias, o sea, que no se dan cuenta ellos, pero están muy abiertos a estas cosas. Mi hija, es exagerado. Mi hija tiene 23 años, ha subido en la teosofía porque lo saben ellos, y ha subido también dentro de un movimiento que hay paralelo a la teosofía de familias, de niños, de ceremonias y todo esto. Y es una chica no sensible en esta sensibilidad, sino sensible, que tiene ciertas cosas ya en ella, y dice, es que mamá, tú estás atrasada ya con todo eso de la teosofía. Todo eso que me estás contando ya no tiene razón de ser. ¿No te has dado cuenta que el cosmos ya está más arriba, más avanzado? ¿Cómo vais hablando ya con este? Digo, bueno, pues dame un lenguaje nuevo. Y pretensión. No. Yo le digo, dame un lenguaje nuevo. Yo no digo que tiene pretensión, dígame lo que tú crees que tienes que es nuevo. Enséñame. Claro, porque si tú captas algo que esto, pues dímelo. Y dice, es que algo yo percibo, pero aún no lo tengo bien claro. Digo, bueno, pues el día que lo tengas claro, me lo explicas. Por favor, porque después yo lo miraré de acoplar. Porque si me estás diciendo que todo esto ya es viejo, ya son cosas viejas, pero el mundo siempre se ha construido sobre la base de cosas viejas. ¿O dónde crees que lo han sacado? No, quizá ellos llegan más a... Claro, pero ella siempre en un hotel. Siempre. Está bien lo que haces. Pero yo sé que hay otra cosa que se está fraguando y que creo que es Sí, yo creo mucho en eso. Claro. No te preocupes que la lua crecerá deprisa y ya te explicará. Ya toca la campana. Y eso te pondrá en el ordenador. Ya verás en el ordenador cómo te va a poner. Sí, esto es impresionante. Ellos lo tienen así, chimpia. Sí, yo lo dejo, empiezo a hacer así. La verdad es que con el dedito ya encontrará algo, ya, solo. Porque es tremendo. Estamos teniendo unos maestros en los niños que están viniendo, los pequeñitos que están viniendo, que solamente observándolo te quedas, bueno, dices, madre mía, a nivel de sensibilidad, a nivel de mente, estamos hablando, por ejemplo, de niños de 2 años. Y tú estás hablando de meses. O sea, que me refiero de que está siendo ya, imagínate, pues de aquí 500 años, de aquí estamos en el momento de ahora, está siendo de 2 eras, es que está yéndose una y viniendo otra, ¿no? Y la era de Acuario es rapidez, es todo aire, o sea,
y somos unos privilegiados que nos lo hemos merecido porque pues estamos aquí. Entonces, yo creo que con lo que has dicho antes está muy bien porque tenemos la oportunidad muy grande de poder observar y de poder practicar y de poder sacar el máximo jugo a esto que está pasando, ¿no? Sí, y poder encontrar de alguna manera los recursos, cada uno, los propios recursos, digamos, necesarios para su propia práctica. Eso, exactamente. Que eso es lo interesante, ¿no? Es decir, que obviamente todo no nos va a salir a todos, pero... Es difícil porque vivimos en una sociedad tan llena de cosas que yo, por lo menos, encontrar un tiempo para ese tipo de cosas es muy difícil. Pero a mí, por ejemplo, hace unos años me pasaron un libraco así, que vendía un mano, un libraco así de gordo y así de grande, que se llamaba no sé qué, Los Símbolos. Y era un libro que estaba todo lleno de símbolos. Yo aquel libro me mareaba. Yo con uno de esos símbolos tengo para toda la vida, ¿no? Es decir, de aquí a atrás lo había metido todo. También a veces es un poco un defecto que tenemos todos, ¿no? De acumulación, ¿no? Es decir, venga, más cosas, más meditaciones, ya todo aquello, cuando no has dado los 4 pasos en la primera que te hayas encontrado, que te vino, que te salió de encuentro, la empezaste a practicar y te digo que fue bien. Hace unos años de trabajar aquello en aquella dirección y a partir de ahí das otro paso con alguna otra cosa que te resuene, ¿no? Es decir, pero mucha gente está aquí como, venga, esto, lo otro, más allá, tal y cual, no sé qué, y al final eso también es una cosa que te acerca, ¿no? Porque está rodeado de material. No me refiero a la actividad de aprendizaje de tipo esotérico, es la vida cotidiana, ¿no? Ir a trabajar, la familia con la tele, que no la pagas, no encuentras el sitio, pero bueno. Sí, pero bueno, todos, o sea, nuestra sociedad y nuestro entorno es acumulativo. Sí, y acumulamos un montón de cosas, un montón de información y demás y no... Sí, yo creo que nos enturbia más que la información mental. Ahora estamos hablando de símbolos. Yo creo que a veces la forma de llegar a los símbolos está haciendo la mente con una relajación. Yo creo que llegas más al significado que no a base de estudiar libros y libros sobre aquello, ¿no? Porque a lo mejor está muy por encima de lo que puede escribirse. Yo al final también pienso, bueno, este señor que está escribiendo y que ha escrito todo esto, ¿quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es? Esa es otra. Es decir, si yo ahora, se han puesto tan caros los libros, ¿no? Me lo pienso 2 veces, ¿no? Es decir, bueno, a ver, este señor, ¿qué tiene que contar? ¿No? Es decir, entonces, bueno, no sé, ¿no? Prefiero, había un profesor que decía que a partir de los 40 solo se leen ya los clásicos, ¿no? Un punto en que, pues claro, llega un punto en que sí, que dices, bueno, a ver, busco experiencias intensas que transmiten intensidad, la lectura o lo que sea, porque tengo poco tiempo, que no tengo todo el tiempo del mundo más para selectivo, defenderlo. todo. Claro, tienes que ser mucho más selectivo con todo, ¿no? Entonces, claro, es muy importante saber quién está detrás explicándote qué, ¿no? Entonces, bueno, realmente me interesa. Pero es que parece que contará su verdad, lo que iba a descubrir. Claro, es lo que dice ella, que te haces vaciar y dejar que esto... Sí, esa es la clave de la sabiduría. Yo hace tiempo que voy por aquí. Todo está ahí, hay que conectar con eso. Yo hace tiempo que voy para acá. Sí, está Pero claro. además, En un momento creo que sintonizar. tiene que quemar un poco su biblioteca, no en No, sentido sí, figurado, ¿no? eso. Es decir, pero quemar su biblioteca en el sentido de decir, bueno, realmente puedo ser independiente de toda esa biblioteca que ha alimentado mis pensamientos durante todo este tiempo y realmente qué he aprendido, qué sé ya de todo esto que he leído durante todos estos años, ¿no? Es decir, qué sé y qué puedo utilizar de lo que sé, ¿no? Es decir, para construir mi propia práctica, mi propia sadhana, mi propia práctica espiritual, ¿no? O sea, poco, mucho, lo que sea, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí construir tu propia experiencia. Claro, esto, bueno, es decir, yo creo cada vez más en las autoiniciaciones, ¿no? Es decir, en que el ser humano hoy en día ya tiene suficientes recursos y madurez como para, bueno, decir,
desarrollar algo que le guíe desde el interior, ¿no? ¿Sabes? Es decir, la capacidad de oír esa voz interior, ¿no? Es decir, es fundamental, porque al final eso es lo que te va a guiar y que te ha guiado siempre, ¿eh? Es decir, y en el fondo no deja de ser el maestro no deja de ser una proyección de esa voz interior. Pero yo creo que el ser humano hoy en día es lo suficientemente adulto como para no tener que someterse a un gurú concreto que le marque las pautas, ¿no? Es decir, que habrá quien le funcione, ¿por qué no? Es decir, pero creo que el ser humano hoy en día tiene suficientemente fuerza para poder reconocer, identificar esa voz interior, esa guía interior, esa intuición, ¿no? Es decir, ese maestro real, ¿no? Del camino, ¿no? Que no es una persona física, es una voz interna, y a partir de ahí ir que bueno, que eso también te va a crear, y hablo por experiencia, ¿no? Es decir, te va a crear muchas contradicciones, muchas situaciones paradójicas, te va a poner siempre dos caminos, o te llevará a bifurcaciones, y bueno, y hay muchas cosas pero hay un Cristian Rosacruz en su viaje hacia el templo de las bodas, se encuentra con los dos caminos, ¿no? Y el tipo se para ante los dos caminos y no sabe cuál escoger. Entonces, cuando está sentado en un árbol, debajo de un árbol, pensando qué camino voy a coger, qué camino tal, coge unas miguitas, se las ofrece a una paloma, y creo que va así, la historia, ¿no? Y de pronto un cuervo negro coge las migas, ¡pam!, se las lleva, el otro intenta espantar al cuervo y pum, se mete por unos caminos, ¿no? Y entonces se ve allí, ¿no? La forma inconsciente. A ver, es interesante, ¿no? Se encuentra con tres caminos, y además tres caminos que le advierten de cuidado, porque en el que te metas, ninguno de ellos tiene vuelta atrás, ¿no? Entonces, claro, estás en claro, la decisión de tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se toma la decisión de tu vida? Déjala dormir, vete a dormir. Claro. Que por la mañana lo tienes claro. Vete a dormir y por la mañana tú continúas tu vida a ver dónde te metes, ¿no? Lo importante es siempre tener fuerza para buscar lo correcto, aunque te equivoques. Tira para atrás y vuelves a correr. Están los caminos, todos son iguales, porque en verdad tú desconoces todos. Te da lo mismo meterte en uno, en otro. Entonces te vas después a sitios diferentes. Al final, yo creo, bueno, es decir, lo que pasa es que a Cristian Rosacruz se lo marcan caminos, o sea, es decir, hay algunos más difíciles que otros. Hay uno que se ve el fuego allá a lo lejos y que dice, bueno, por ahí tengo que pasar. Pues yo no creo que todos salgan y todos sirvan, obviamente todos llevan el mismo destino, pero algunos te harán pasar más o menos dificultades, y hay uno de los caminos de Cristian Rosacruz, el cuerpo físico no podía atravesarlo, ¿no? Es decir, porque tenía esto de fuego. Bueno, y al final llega al Palacio de las Bodas, porque en el fondo él estaba llamado a llegar, ¿no? Es decir, en el fondo todos estamos llamados a llegar. Entonces, en ese sentido sí que tranquilizaría al oyente, ¿no? Muchas veces nos has hablado de temas Rosacruces. ¿Alguna vez nos darás una conferencia solo de este tema? No sé cómo explicar. No, sobre temas Rosacruz. Sí, claro. Sí, de tres conferencias, sí. Sí que. Pero bueno, quizás como hay tanta cosa más. Sí, hombre, si tienes alguna idea. Sí, me acuerdo. Pero bueno, como. No sé, era tanta información que me accede a los vídeos. Sí, bueno, puedes vale, sí. En aquella época de hace 3 años o así. Hace 3 años no estaba yo. Por eso, están puestos en la página web. Vale. Porque yo hace un año, menos de un año, claro. Y a veces he oído hablar de Rosacruz, pero no. Vale, ya lo miraré. Hay tres conferencias. Ya lo miraré. Tema Rosacruz. Vale, perdón. Era abans de fer-se media. Fa 3 anys. 3 anys no. És sensible a la llum, canvia contínuament de color,
Bueno, Pues muy bien, muchísimas gracias, a como vosotros. siempre. Deutes. vosotros. Un plat de Carcassona, un Qué plat Ricardo. d'animals. Es el tema que quería que habláramos, ¿no? Ah, sí, está muy El bien, ¿eh? globo ha d'estar blanc. Como mínimo para poder I estudiar una por taula contraste. de color. ¿no? Como mínimo para poder contrastar. De esos 3 periodos te va a buscar material. Sí, 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 por supuesto. Bueno, pues nada, muy buenas tardes. A pasar muy bien el resto de la tarde. Muchas gracias. Escolta, anava a dir una cosa.